vamos a predicar la predicación número 5, que se titula La verdad espiritual la da Dios, y está basada en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Y vamos a ir leyendo la versión nueva, versión internacional. Lo vamos a ir leyendo posteriormente, así que damos gracias al Señor por lo que Él permite. Ya que está en la pantalla, vamos a hacerlo de una vez. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Siguiente. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Al hombre sin Cristo le es imposible conocer las verdades espirituales de Dios, de la palabra, del Evangelio, del Espíritu, del reino de Dios. Aunque quiera entender, no puede. Aunque desee, no puede. Aunque lo intente, no puede, dice la Escritura. Vamos a ver en este pasaje cómo solo Dios, por medio de Jesucristo, es quien puede conceder al hombre la verdad espiritual. Veamos cómo. Vamos a ver que en este pasaje hay 3 formas por medio de las cuales el Señor concede la verdad espiritual al hombre. La da, la otorga, la regala. Son 3 formas de hacerlo. Y la número 1 es mediante la revelación del Espíritu. Y eso está en los versículos 10 y 11. No nos quedaría mal leerlo de nuevo. Ahora nos vamos a centrar en estos 2 versículos. Ahora bien, es decir, Pablo ya les ha explicado a los corintios que lo que en otro tiempo ni se imaginaban que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel y con los gentiles. Cosas que ojo no había visto ni había oído, son las que Dios había preparado para ellos. Y estaba hablando precisamente de la revelación del nuevo pacto. Entonces dice, ahora bien, esas cosas no fueron reveladas antes. El Evangelio, como dice Romanos en el primer capítulo, realmente en el Antiguo Testamento estaba escondido. Era un misterio para los del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios revela en qué consiste el Evangelio, las buenas nuevas de cómo Dios en Cristo puede salvar y cómo puede formar a un grupo llamado iglesia de judíos y gentiles. Entonces les está recordando a los corintios que ellos como creyentes no deben de perder de vista que el conocimiento espiritual no puede venir de la mente, del sentimiento, de la emoción, de la comprensión, sino viene mediante la revelación del Espíritu. Ahora bien, Dios nos ha revelado, es decir, nos quitó el velo, corrió el velo. Eso quiere decir revelar, algo que estaba oculto. Todas estas cosas buenas, bellas, hermosas del Evangelio, Dios nos las ha revelado por medio, ¿de qué dice? De su Espíritu. Leamos el texto en el versículo 10. Pues el Espíritu lo examina todo.
lo escudriña todo, dice la Reina Valera 60. Lo que quiere decir ahí no es que el Espíritu averigüe las verdades de Dios. Escudriñar, lo escudriña todo, quiere decir que el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad Divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene el pleno conocimiento verdadero y exacto acerca de Dios Padre, acerca de Dios Hijo. Entonces el Espíritu lo conoce todo, conoce hasta las profundidades de Dios. Y aquí pone un ejemplo. El apóstol Pablo casi siempre que enseña una verdad espiritual, pone un ejemplo natural de la vida diaria para que podamos entender lo que él quiere explicarnos. Y dice, así como el hombre natural, el hombre, su espíritu es el que conoce exactamente sus más profundos deseos, anhelos, pensamientos, temores, desafíos, dolores mentales, emocionales, espirituales. Así como solo la misma persona lo conoce de manera profunda, así el Espíritu que está dentro de la Trinidad es el quien puede conocer profundamente todas las profundidades de Dios. Ahora pensemos un momentito esto. Realmente uno no puede conocer exactamente, plenamente todo lo que piensa, siente alguna persona, aunque sea conocida, aunque sea cercana, a su propia familia. Uno no puede conocer todas las profundidades de sus sentimientos y sus emociones. Es más, ni al mismo cónyuge, aunque pasemos 50 años casados, 60 años, no llegamos a conocer exactamente cómo el cónyuge piensa, siente en lo más profundo. Nos aproximamos a conocer. Pero ahora, yo sí conozco cómo siento. Yo sí conozco cuáles son mis anhelos, deseos, temores, lo que yo pueda pensar y sentir. Entonces dice el apóstol Pablo, así es como verdaderamente conoce el Espíritu, de esa manera tan profunda. Entonces, el primer paso para conocer la verdad espiritual, lo espiritual, el poder sobrenatural de Dios, acerca del plan de Dios, el plan de salvación, el primer paso para conocer como Dios conoce, como Dios es por medio de la revelación que viene del Espíritu. Cuando usted creyó en Jesucristo, no creyó porque usted era muy inteligente, sino porque por gracia y misericordia el Espíritu, Dios en Cristo, se le hizo encontradizo y por un momento le corrió el velo y le mostró quién era Cristo. Y en ese momento, lo único que Dios le pidió a usted era tener un fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué aconteció primero? ¿La fe o la revelación? La revelación. Cuando se nos revela el Señor por medio del Espíritu, en ese momento podemos dar una respuesta de fe. O creemos o no creemos. Si creemos en el Señor Jesucristo somos salvos. Pero en ese momento la revelación del camino de salvación nos acontece por medio del Espíritu. Así que somos salvos por pura gracia, por pura misericordia del Señor y porque el Espíritu Santo se nos reveló a nosotros. Eso es maravilloso. Sí. A los que creen en Jesucristo y nacen de nuevo, Dios les corre el velo. Y ven quién es verdaderamente Jesucristo. Y conocen y saborean las bendiciones del Evangelio. Conocen las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sabe. El Espíritu Santo transmite y comunica las verdades espirituales de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien nos ilumina a leer las Sagradas Escrituras. Si el Espíritu Santo no nos abre los ojos espirituales, no podemos entender esta bendita palabra. Oigan lo que voy a decir, este libro sagrado está cerrado y sellado para aquel que no ha creído en Jesucristo. Para aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, este libro está con un velo. Lo leen, pero no lo entienden.
Lo estudian, pero no aprenden. Lo leen como cualquier otro libro, y la tendencia humana, lógica, racional, es: este libro es un poco raro, este libro no entiendo las historias. Y empiezan a pensar de manera muy lógica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en sus corazones. Porque Jesucristo no mora en ellos, entonces no pueden conocer las verdades espirituales de Dios. El Espíritu Santo da a conocer entonces la esencia, los atributos, los planes de Dios, el plan de salvación, lo que es el Evangelio ahora. Conocemos qué es lo que vendrá después de esta vida. El Espíritu Santo nos ha mostrado, por ejemplo, la verdad de la esperanza real de la resurrección, de la segunda venida de Cristo, de que el reino de Cristo con su iglesia será sin fin, eterno. Todo eso lo hemos entendido y lo creemos por el Espíritu Santo, que nos ha iluminado a leer las Sagradas Escrituras. Mediante la revelación del Espíritu, Él nos concede la verdad espiritual. El Padre nos la revela, entonces, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el autor realmente de las Escrituras, en la parte divina, es el Espíritu de Dios. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento para que lo escribieran. En la parte humana, Dios usó a vasos de barro, Dios usó a hombres en un tiempo determinado, con una cultura determinada, con un estudio específico cada uno, y lo que ellos podían aportar era esa parte, pero el Espíritu Santo les decía que escribir. El estilo y la forma en que ellos lo escribieron, Dios permitió que fuera en el estilo de cada uno. Pero por eso es que el Espíritu Santo conoce perfectamente la palabra de Dios. Entonces, Él es nuestro maestro cuando estudiamos la Escritura. Eso no quita, vamos a ver más adelante, que no haya maestros de la palabra ni predicadores, porque tenemos que hacerlo así también, es un privilegio. Pero en esencia, la verdad espiritual acontece primero mediante la revelación del Espíritu Santo. Verdad número 2. Mediante la recepción del Espíritu es que Dios da la verdad espiritual. El Espíritu Santo ha hecho una labor previa antes de que nos salvemos. Él redarguye, Él habla, Él corre el velo para que podamos ver. Una vez que creemos, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y cuando hemos recibido ya el Espíritu Santo dentro de nosotros, con mayor razón vamos a entender las verdades espirituales que al hombre natural, al hombre sin Cristo, le son imposibles de comprender, de entender y de recibir. ¿Por qué? Porque el hombre natural solo puede conocer los aspectos naturales. El espíritu de él está muerto, cuando estaba muerto de sus delitos y pecados. Cuando él está sin Cristo, oiga bien, no se diferencia en algunos aspectos de los animales. Por eso es que en la versión 1909, antes de la Reina Valera 1960, este pasaje es traducido el hombre natural en la 60, pero en la versión 1909 dice el hombre animal. Entonces, pero no se ofenda el que escucha eso. Realmente es lo que quiere decir. Es el hombre psíquicos en la palabra griega. La palabra griega es psíquicos. Pero esa palabra también se le atribuyen a los animales como el elefante, el caballo, el burrito, la vaca, el buey, el asno. Ellos también son psíquicos en ese sentido, son seres vivos. Pero no tienen neuma, no tienen espíritu. Ellos no pueden percibir lo espiritual. Entonces, en ese sentido, en esa parte, el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu, no se diferencia de los animales. En ese sentido son psíquicos
los dos. Lo vamos a explicar un poquitito más adelante. Veamos ahora en los versículos de la verdad número 2 que hemos dicho, mediante la recepción del Espíritu, versículos 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, hay un espíritu del mundo que percibe todo lo relacionado a este mundo. No puede ver una dimensión de fe, no puede ver una dimensión espiritual. El espíritu del mundo lo que entiende, lo que enseña, cree y recibe es lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede oler, lo que se puede sentir, y sobre eso razona. Dios le ha dado un cerebro para pensar y relacionar, pero solo en el ámbito de esa dimensión, la primera, segunda y tercera dimensión, que es algo que tiene profundidad, tiene anchura y altitud. Todo lo que se puede tocar, todo lo que es materia. Por eso los primeros filósofos, cuando empezaron a pensar acerca de dónde venía este mundo, lo único que podían analizar y pensar era en lo natural, en lo físico. Se llaman los filósofos de la naturaleza, porque solo eso pueden hacer. Es el espíritu del mundo, así como piensa el mundo. Ahora, imagínense que este mundo ya está contaminado por el pecado. Entonces también piensan de manera distorsionada, porque el pecado distorsiona lo que vemos. Ya no hay nada puro. Químicamente puro, espiritualmente no lo hay. Cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos realmente estaban puros. Pero cuando pecaron y el pecado entró a todo el mundo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, entonces hubo pecado en toda la creación y ya todo está contaminado. Entonces dice, regresando al texto, nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino el espíritu, con E mayúscula, que procede de Dios. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo que procede de Dios. Eso es un regalo maravilloso. Eso es lo más grande y extraordinario que nosotros hayamos podido recibir. Nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios. Por eso nos convertimos por la gracia de Dios, no solo en salvos, sino en hombres y mujeres espirituales, que entienden las cosas espirituales de Dios, espirituales de Cristo, espirituales del Espíritu Santo. Y lo ha hecho precisamente, siguiendo el texto que dice, para que entendamos lo que por su gracia, un regalo. Gracia es un don inmerecido. Es un regalo, gracia es un favor de Dios. Lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea que la revelación del Espíritu es un acto de gracia de parte de Dios para los pecadores. También cuando se nos dio el Espíritu fue un acto de gracia. No lo merecíamos. No era el pago de nuestro trabajo, nuestro salario, nuestra moral, nuestra ética, que no sirve para nada, realmente para eso, para salvarnos no lo sirve. Dice, por su favor Él nos lo ha concedido. Versículo 13. Y esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, porque ya no estamos en el nivel tridimensional, sino hay una cuarta dimensión, como dice el Dr. Cho. En ese sentido, el Dr. Cho dice una verdad. Hay una dimensión espiritual que es la dimensión de la fe, del Espíritu. Que opera no como opera aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en la matemática dice 3 más 3 son 6, pero en lo espiritual no siempre 3 más 3 son 6. En la matemática, en lo natural, uno puede decir 1 menos 1 es igual a 0. O van a sumar ustedes, como sumó hace unos días una señorita que tiene un programa de televisión ahí, sumó de manera un poco rara, ¿no? Estaba en otra dimensión. Bueno, el asunto es que en lo natural, en lo mental, 1 menos 1 es 0, pero en lo espiritual no puede ser así. No tiene que ser necesariamente así. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el profeta Elías va con la viuda para que le dé pan y alimento, el profeta de Dios llega y le dice, hazme una torta.
y le dice, pero profeta, si lo único que tengo es un puñadito de harina y un poquitito de aceite, y lo único que estaba esperando era precisamente cocinar con un leño o 2 leños que tengo allí, hacerme una torta, darle la mitad a mi hijo, o a mi hija, a mi hijo, y la otra yo, y morirnos, porque es lo último que tenemos. Pero le dice, hazme a mí primero, y vas a ver cómo Dios hace un milagro. Y la historia relata que cuando ella coge el puño de harina y toma el poquito de aceite y lo mezcla y comienza a amasar y comienza a hacer la primera torta, entonces si tengo un puñito de harina y un poquito de aceite y uso uno y me lo voy a comer, entonces 1 menos 1 es igual a 0. Quedaría 0 en la vasija de harina y quedaría 0 en la vasija de aceite. Pero ahí resultó que 1 menos 1 no es 0, sino cuando hizo ese 1 y quitó ese 1, resultó que el aceite no escaseó y tampoco la harina escaseó. Dios multiplicó el aceite y la harina. Para Dios resultó que 1 menos 1 no fue igual a 0, sino fueron a muchas tortas, igual a muchas tortas de pan. Esa es la dimensión espiritual. Pablo dice entonces, esto es lo que nosotros precisamente hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahora, nosotros podemos hablar, dice Pablo, de lo Espíritu, porque ya hemos recibido el Espíritu Santo. Usamos el mismo lenguaje espiritual, nos entendemos. Sí, las palabras que enseña la sabiduría humana no las usamos, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el creyente se convierte en espiritual, recibe la verdad espiritual porque recibe el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:15 hay un pasaje paralelo a esta verdad. Dios habla hoy, dice así: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud del mundo, del pecado, que nos lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por esto, o por este Espíritu, nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, Papá, Padre. Cuando tenemos el Espíritu en nuestros corazones, podemos decirle a Dios, Padre, Papá. Amén. Eso es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento nadie pudo decirle a Dios, Papá, Padre, porque no había venido el tiempo de Jesucristo, porque en Cristo, por medio de Él nos hizo hijos de nuestro Padre. A todos los que creyeron y le recibieron, a Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento le podemos decir Dios y Padre. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey del universo, de todo lo que existe, es mi Padre y es su Padre también. El Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a decirle, Abba, Padre, al Dios. Imagínense, cada vez que oramos, y cuando oro, y yo le puedo orar a Dios como mi Padre, es algo hermoso. Muchas de las cartas, el apóstol Pablo, cuando se refiere a Dios, habla nuestro Dios y Padre. Y habla también el Dios y Padre de Jesucristo. Pero él siempre se refiere a Dios no solo como Dios, sino como Padre. Lo adora como Dios, pero también se acerca a Él como Padre, para pedirle lo que necesita confiadamente. Uno se relaciona de manera diferente con Dios como Dios y Dios Padre como Padre. Como Padre puedo entrar mucho más confiadamente, ¿sí o no? ¿Es verdad? Voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que un hijo tiene a su padre que es, vamos a decir, es el presidente de una nación, cualquier nación. De manera oficial y protocolaria lo tiene que respetar como presidente. Pero
en el hogar no le va a decir, presidente, buenas noches, ¿qué tal está? ¿No es que no le va a decir así? ¿Cómo le va a decir, papito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? La relación es diferente. Así es. Eso es un regalo maravilloso, una verdad espiritual que entendemos por medio del Espíritu Santo. A Dios le honramos en obediencia, en santidad, en consagración, guardando su palabra. Como Dios le tenemos temor santo a Dios, pero le tenemos confianza plena como nuestro Padre. Así que recuerde orar a Dios como mi Dios y Padre también. Amén. Nuestro Dios es nuestro Padre y es un buen Padre, el mejor Padre que podamos tener. El Espíritu Santo nos hace ser hijos de Dios y llamarle Abba, Padre. Abba es la traducción aramea de Padre. Así que hemos recibido el Espíritu para que lo conozcamos a Dios, al Padre. Al conocerlo de Dios y expresar lo de Dios es el proceso que se conoce también como ser inspirados y guiados por el Espíritu Santo. El hombre espiritual, siguiendo en el segundo punto, enseña lo espiritual porque el Espíritu le enseña. Lo que nosotros enseñamos es lo que hemos recibido. Por eso Jesús dijo, de lo que han recibido de gracia hay que darlos. Pablo dice, yo les estoy enseñando lo que así mismo recibí, yo mismo se los estoy trasladando. El Evangelio no es una creación, ni es una invención, ni es una ampliación de cada uno. El Evangelio fue dado una vez y para siempre en las Sagradas Escrituras. Y lo que yo recibí es lo que estoy transmitiendo, no le añado nada. Podemos entonces transmitir lo que el Espíritu nos enseña en su palabra, porque el Espíritu mismo nos lo enseña. Y lo enseña de manera diferente, usando también maestros de la palabra, predicadores, pastores, usando nuestro propio estudio devocional, nuestro propio estudio de la Escritura y de la teología cristiana. Pero es el Espíritu quien nos ilumina y nos enseña. Por eso es que podemos hablar con palabras que enseña el Espíritu de Dios. Él es nuestro Maestro. Al Espíritu Santo, en la Escritura también se le conoce como el Maestro, el Consejero, el Guía, el Ayudador, el que consuela, el que guía a toda verdad. Así que el hombre espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, el hombre animal, psíquico, no puede hacer absolutamente nada de eso. Le hablan de lo espiritual, pero él lo quiere entender de la manera natural. Es lo que le pasó a Nicodemo. Cuando Jesucristo le revela algo espiritual del nuevo nacimiento y le dice, tiene que nacer de lo alto, de arriba, tiene que hacer de nuevo, ¿qué es lo que él hace? Quiere entender esa verdad espiritual de la manera como se entiende en lo natural y lo humano. Y dice, me tengo que meter de nuevo otra vez en el vientre de mi madre y tal vez así puedo nacer de nuevo. Qué lógica, ¿verdad? Lógica y lógica, pero era lo que podía entender de manera humana, porque no podía entenderlo de manera espiritual. Cuando nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, podemos relacionar lo que el Espíritu Santo nos dice con lo que la palabra nos dice, con lo que Dios nos ha dado en sus mandamientos, con lo que podemos experimentar en nuestra vida. Nosotros podemos discernir qué es lo carnal, qué es lo humano meramente, qué es lo racional y qué es lo espiritual. Podemos hacer ese acomodamiento, pero no porque seamos inteligentes, sino porque el Espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu Santo se nos ha concedido para que entendamos y enseñemos las verdades espirituales. Lo que es la revelación, lo que es la Escritura, lo que es la voluntad de Dios, lo que son las doctrinas. Podemos relacionar y acomodar esto con la vida práctica. Por eso es que el maestro y el predicador puede tener un criterio espiritual ministerial también en algunos pasajes de la Escritura que no son tan claros o que no nos enseñan con muchos detalles acerca de una verdad espiritual o de un caso espiritual, real, quise decir. Entonces, el Espíritu Santo nos puede guiar a entender. Hay preguntas que hacen los hermanos
sobre algo que no está escrito en la Biblia. Un ejemplo clásico, por ejemplo, en la Biblia no prohíbe no fumarás tabaco, por ejemplo. Entonces, el hombre natural no puede entender que eso, además de ser dañino, es un pecado que ofende, porque al final ya nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ya no nos pertenece y tenemos que cuidarlo. Es un pecado de desobediencia. El hombre natural lo único que dice es, bueno, pues sí es dañino, pero tan esclavizado está que muchos saben que es dañino y que puede causar la muerte y que puede dar cáncer de pulmón y siguen fumando. Ahora, usted y yo entendemos que no fumar es lo correcto, ¿sí o no? ¿Por qué lo entendemos? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Recuerdo que haber leído la historia que contaba un pastor que fue a predicar a alguna de las aldeas más lejanas de China. Y predicó el Evangelio, se convirtieron, varios hombres y mujeres, les dejó una Biblia y les dijo, regresaré después. Y ellos empezaron a leer la Biblia. Y no tenía quien les enseñara, porque apenas estaba comenzando el Evangelio en esas aldeas. Y una de las dudas que le surgió a uno de los líderes fue, bueno, ¿realmente es malo beber alcohol? La Biblia no dice no beberás alcohol, sí dice no te emborracharás. O sea, la borrachera es un pecado, dice la Escritura. Pero no había quien se lo explicara claramente. Entonces, tuvo que esperar para confirmar lo que el Espíritu Santo le había mostrado, hasta que llegara de nuevo otra vez el misionero, pastor misionero, para preguntarle. Pero el Espíritu Santo inmediatamente, como ya estaba dentro de él, le mostró que no era correcto beber alcohol, sino suspender totalmente la bebida alcohólica. Fue el Espíritu Santo quien se lo mostró. Y cuando llegó el pastor misionero, efectivamente el pastor le dijo, sí, todo creyente nacido de nuevo ya no puede ni debe beber alcohol. Eso afecta a la salud, afecta al cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía y nos acomoda, ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay un pasaje de la Biblia que nos recuerda uno de los atributos y parte de la misión bella del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Juan 14:26, en Dios habla hoy, dice así: pero el defensor, me gusta esta traducción. La Reina Valera dice, pero el consolador. La palabra consolador ayuda, viene el que consuela, y es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Pero realmente la palabra allí, parácletos, es el que está a mi lado para ayudarme, defenderme, guiarme, enseñarme. Es lo que significa, no tanto consolarme. Por eso la traducción de el consolador no es la más exacta, sino es el defensor. Algunas otras Biblias lo traducen como abogado. Digamos que también el Espíritu Santo nos defiende, pero el concepto de la palabra abogado ha variado con el tiempo. El concepto del abogado ahora es muy diferente, aunque no en esencia, desde los tiempos antiguos. Por eso la traducción más exacta es el defensor, el que me defiende, el que me defiende. Es decir, en todo sentido. Versículo 26, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Recibimos las verdades espirituales que Dios nos da, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guiará. Nos enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ellos lo necesitaban mucho más, un poquito más que nosotros, porque todavía no tenían escrito todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice esto, tenían solamente el Antiguo Testamento, que algunas de las cartas que ya estaban circulando en las iglesias. Entonces les dijo, no se preocupen,
el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y por eso es que muchos de ellos también pudieron escribir después los evangelios y las cartas para completar el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros que ya tenemos las Escrituras? Cuando las hemos leído y viene una necesidad, viene un problema, una dificultad o una crisis que es algo muy fuerte y repentino, ¿qué hacemos ante la crisis? ¿Qué hacer ante la crisis? El Espíritu Santo tomará de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, y lo traerá a nuestro corazón y a nuestra mente para que podamos enfrentar el problema y la dificultad. Nos traerá la Escritura y el pasaje correcto. Es más, cuando estamos a veces angustiados y atribulados y decimos, Señor, en su misericordia, ¿verdad? Háblame, voy a leer la Escritura. El Espíritu Santo nos guía a leer exactamente los pasajes de la Biblia que necesitamos escuchar para recibir fortaleza, consuelo, ánimo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dio el Espíritu por medio de Cristo Jesús. Pero eso hace el Espíritu Santo. Era exactamente lo que usted necesitaba. El Espíritu Santo nos guía a tomar un libro. El Espíritu Santo nos guía a encender la radio y escuchar. Y exactamente oímos lo que necesitamos escuchar. El Espíritu Santo nos guía a encender la radio o venir y escuchar exactamente un himno o un cántico que nos va a hablar a nuestro espíritu, a nuestra vida, y vamos a ser fortalecidos. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Todos, ¿verdad que sí? Cuando más necesitamos, el Señor nos trae la palabra. Es el Espíritu. El Espíritu nos trae el pasaje, el canto, la enseñanza, el consuelo, la palabra. El Espíritu Santo nos está enseñando porque le hemos recibido. Dios nos da la verdad espiritual mediante, verdad número 3, la recepción de la mente de Cristo. Este es otro regalo maravilloso. Mis queridos hermanos, apreciemos esta verdad maravillosa, que no se nos olvide. La verdad espiritual, el Señor nos la concede, nos la da, nos la otorga, mediante la recepción de la mente de Cristo. Esto es algo que debemos meditar, agradecer, creerlo con todo nuestro corazón, porque es algo maravilloso. Versículos 14, 16. En estos versículos la verdad que resalta es esa, que el hombre espiritual mediante la mente de Cristo conoce la verdad revelada, la verdad espiritual de Dios. Leámoslo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Usted lo ha notado cuando evangeliza. Hay quienes se rechazan o se resisten y rechazan todo lo que usted dice acerca de Dios. No lo entienden, no lo aceptan. Pues para él es locura. Locura. ¿Ha tenido compañeros, amigos, enemigos que le llaman que loco a usted o al evangelio locura? Sí, sí, a todos. Y cuando no éramos cristianos nosotros también algunas veces dijimos que estaban locos los evangélicos. Y ahora pertenecemos al grupo de los locos evangélicos. Locos por Cristo. Locos pero más cuerdos. No acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. Para nosotros es poder de Dios. No puede entenderlo. El hombre psíquico, natural, animal, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el hombre que es espiritual, el hombre neumáticos, el hombre espiritual lo recibe todo, lo entiende todo, quiere decir, lo juzga todo. Aquí no está hablando de juzgar en el sentido negativo de juzgar a los demás como un pecado, no. Lo juzga todo quiere decir que tiene el criterio y la capacidad de entender las verdades del Dios, las verdades del Evangelio y discernir las circunstancias espirituales, pero también las físicas. Puede discernir las circunstancias
Para él las circunstancias ya no son solamente algo físico, natural, sino puede entender alguna relación de por qué Dios está permitiendo estas circunstancias. El hombre que es espiritual tiene la capacidad de tener un buen juicio, buen criterio espiritual para juzgarlo todo, todo. Podemos tener una perspectiva diferente que el mundo no tiene y que el hombre psíquico, el hombre natural, el hombre no salvo, no tiene. Nosotros podemos entender qué es pecado. El hombre natural no entiende qué es pecado. Por eso en una oportunidad mencionábamos y decíamos que aún la ciencia, con todo el rigor que se requiere para que se llame ciencia, las ciencias humanas, el adulterio no es un pecado como tal. Para el mundo político de hoy, en muchas naciones, el casamiento del mismo sexo, eso no es pecado. Ya van más de 10 países y vamos a llegar a 2 decenas y tal vez más, ya son más creo, de los que han aprobado el matrimonio homosexual. Porque para ellos no es pecado. Sencillamente es una opción más que hay que respetar y por lo tanto aprobar con la ley humana. Mire qué terrible. Eso es de lo más desastroso. No puede juzgar él eso como pecaminoso y como algo que ofenda a Dios, sino sencillamente como algo natural, sociológicamente aceptable desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la psicología aceptable, desde las otras ciencias humanísticas aceptable, desde el punto de vista de las ciencias políticas aceptable. Entonces no pueden discernir. Pero usted y yo, por la gracia de Dios, podemos entender sencillamente que es un pecado y que Dios puede perdonar ese pecado a quien se arrepienta de sus pecados y puede transformarlo en un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero tiene que arrepentirse de sus pecados. Nunca vayan a confundir lo que la gente quiere confundir. La iglesia evangélica no está odiando a los pecadores y de manera específica a ellos, no. Porque Dios nos amó a nosotros siendo pecadores y nos arrepentimos, también predicamos a los pecadores para que se arrepientan. Pero podemos discernir que lo que hacen es pecado porque ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Porque ahora pensamos como Cristo piensa. Aunque Él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Versículo 16. Para que pueda instruirlo. Y aquí es donde está este gran tesoro, esta perla preciosa del reino para usted y para mí. Nosotros por nuestra parte, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo, podemos pensar como Cristo, discernimos lo que es del diablo, lo que es del mundo, lo que es la carne, discernimos qué es pecado, qué no es pecado, porque tenemos la mente de Cristo. Es maravilloso. El mundo está ciego, tiene un velo, no puede ver, no entiende la verdad espiritual de Dios, porque ésta se entiende o se da mediante la revelación del Espíritu, mediante la concesión del Espíritu y mediante la recepción de la mente de Cristo. Ahora entendemos el Evangelio de Cristo. ¿Por qué muchos no entendieron el Evangelio que predicó Cristo, la verdad que predicó Cristo? Y lo tuvieron por loco, por fanático, por amigo de publicanos y pecadores, por un calumniador, por un samaritano, por hijo de fornicación. Y él nunca le hizo daño a nadie, nunca. Más bien hizo bienes, sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos por el diablo, les predicó el evangelio a los pobres y amó a la gente, la amó. Nunca le faltó respeto a nadie. Él dijo la verdad y claro, la verdad les ofendió a muchos, pero nunca les hizo daño a nadie. Pero ellos no podían
entender a Cristo. Por eso lo crucificaron. Eso lo dice el texto también. Pedro dice esa verdad. Si ustedes hubieran tenido el Espíritu de Dios, interpretando, ¿verdad? Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham y hubieran entendido la verdad espiritual de Dios, no hubieran crucificado a Jesús. No lo entendieron. Muchos no entienden a Jesús. Todavía hoy, el pueblo judío a quien amamos y por quien oramos, pero lo dice Pablo, no lo digo yo, tienen un velo puesto. Cuando leen el Nuevo Testamento, tienen un velo puesto. Y todavía ellos siguen creyendo que Jesús es un impostor, no es el Mesías. ¿Cuánta gracia y misericordia estamos saboreando nosotros los que ya descubrimos, o el Señor nos descubrió, que Cristo sí es el Mesías? Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hemos entendido. ¿Por qué? Por gracia, pero porque se nos dio la revelación del Espíritu, se nos otorgó el Espíritu y se nos dio la mente de Cristo. El hombre natural no recibe nada del Espíritu de Dios. Por eso piensa que todo es locura. El que no tiene el Espíritu es un hombre natural y vive y piensa solo de acuerdo a la naturaleza y razón humanas. Naturaleza humana y razón humana. Los impulsos, los sentimientos, emociones humanas. Pero todo lo humano está corrompido a causa del pecado. Por eso para él, el hombre natural, lo espiritual resulta necedad. Porque hay que entenderlo espiritualmente. Y realmente lo natural y lo espiritual se oponen. El hombre animal no tiene la mente de Cristo. No puede pensar como Cristo. Lee la Biblia en varias versiones y no la entiende. Puede estudiar por muchos años y no entenderá. La ilustración es que los mismos fariseos y escribas, que muchos no eran realmente hijos de Dios, sino eran religiosos, era gente muy instruida, pero no entendieron el mensaje central de Jesús. No pudieron ver que en Cristo se estaba cumpliendo todas las profecías de la ley, los escritos y los profetas que hablaban del Mesías. Ahí enfrente tenían al Emanuel, el Dios con nosotros. Allí, el que había nacido en Belén, y estaba escrito que iba a nacer en Belén, y que nacería, iba a nacer de una señorita que no tuviera relaciones sexuales, que era virgen. Todas esas señales. Pero como tenían el velo puesto, no lo pudieron discernir. No pudieron discernir. No percibieron lo del Espíritu, porque estaban en una posición natural. Anotamos ahí en el material dos pensamientos acerca de dos grandes hombres de Dios de hace muchos años, reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero dijo: no podemos entender la Biblia mediante el simple estudio o talento. Debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. Y si alguien había leído y estudiado, era Martín Lutero, pero no entendía nada de la salvación verdaderamente hasta que el Espíritu Santo se lo reveló. Juan Calvino dijo: el testimonio del Espíritu es superior al de la razón, porque estas palabras no se enraizarán en el corazón del hombre hasta que no son selladas por el Espíritu. Así que el hombre espiritual, ahí lo tiene en su material, es el neumáticos, es el que puede tener criterio, comprender, aplicar lo espiritual correctamente, todas las cosas, porque tiene la mente de Cristo y el Espíritu Santo mora en él. Mas el hombre natural, ahí aparece la palabra griega, psíquicos, que quiere decir animal, que vive como los animales, las aves que tienen psique, pero no tienen neuma. No pueden percibir, entender los asuntos espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. El hombre natural no puede juzgar lo espiritual. El Evangelio, la Biblia, el pueblo de Dios. Pónganse de pie, por favor.
Los corintios tenían que entender y comprender ese gran regalo que habían recibido. Pablo les está hablando y diciendo, recuerden, abran su entendimiento que lo que han recibido es extraordinario. En versículos anteriores dice, ustedes no son nobles, no son estudiosos, no vienen de familias nobles, no vienen de gente adinerada, de familias reales, sino de la gente sencilla. Los escogió Dios a ustedes y ahora les está diciendo, miren, este es el gran regalo que Dios les ha dado. No se jacten, no pequen, no busquen las divisiones. Este es el regalo que el Señor les da. Ustedes son espirituales, ustedes pueden discernir lo espiritual. Todo esto se los dice para que ellos puedan comprender todo lo que el Señor nos ha dado. Mis queridos hermanos, por medio de la revelación del Espíritu, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos la mente de Cristo, es que podemos entender que lo más valioso lo tenemos los creyentes, Cristo Jesús. Al Señor tenemos la salvación y la vida eterna. Es lo más grande y lo más bello que podamos tener. Todo lo demás se va a quedar aquí y pasará. Pero nosotros tenemos lo eterno, tenemos al Cristo viviente dentro de nosotros, está en el cielo, pero también está con nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso es maravilloso, es extraordinario. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de estas verdades en uno de los textos que él dice, oh profundidad de las riquezas de Dios, y exclama, cuán grandes son sus juicios, insondables sus caminos, etc. Dice expresiones, dice, bueno, Señor, nos has dado tanto, que él se regocija en el Señor de todo lo que hemos recibido. Así que, mis queridos hermanos, tenemos estos motivos para ser agradecidos al Señor, para ser espirituales. ¿Podemos ser espirituales? Porque tenemos al Espíritu y tenemos la mente de Cristo. No tenemos excusa. Cristo mora en nosotros. El Espíritu está en nosotros. El poder del Espíritu está con nosotros. Podemos ser espirituales. No debemos ser carnales, ni psíquicos, hombres naturales. Ya no podemos serlos. Él nos lo ha concedido. Nos instruye. Démosle gracias al Señor. Esto no quiere decir que usted no lea la Escritura, no ore, no venga a los cultos a escuchar la palabra de Dios, no escuche enseñanza, no. Todo eso nos ayuda a entender. Pero es el Espíritu Santo que nos dirige, nos guía a todos y nos ilumina para que entendamos la palabra de Dios.